Ezequiel 35-36. Ezequiel 35. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: Hijo de hombre, dirige tu rostro hacia el monte de Seir, profetiza contra él y dile: Esto dice el Señor Dios. Estoy contra ti, monte de Seir, voy a extender mi mano contra ti y te convertiré en desolación y destrucción. Reduciré a ruina tus ciudades y tú serás desolación y sabrás que yo soy el Señor. Porque has mantenido odio perpetuo contra los hijos de Israel y los has entregado al poder de la espada en el tiempo de su desgracia, en el tiempo de la culminación de su culpa. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor Dios, te entregaré a la sangre y la sangre te perseguirá. Porque has odiado tu misma sangre, la sangre te perseguirá. Convertiré el monte de Seir en desolación y desierto y eliminaré al que va y viene a través de él. Llenaré de víctimas sus montes, los muertos a espada caerán en tus montañas y vaguadas, en todos tus valles. Te convertiré en un desierto para siempre y tus ciudades no serán habitadas. Entonces sabréis que yo soy el Señor. Porque has dicho: las dos naciones y los dos países serán para mí y los poseeré en herencia, aun estando allí el Señor. Por eso, por mi vida, oráculo del Señor Dios, actuaré conforme a la ira y los celos con que tú has actuado, lleno de odio contra ellos. Me daré a conocer entre ellos cuando haga justicia contigo, y sabrás que yo, el Señor, he oído todos los ultrajes que has proferido contra los montes de Israel cuando decías: están devastados, nos han sido dados como alimento. Os habéis encumbrado contra mí con vuestra boca y habéis multiplicado las palabras contra mí. Yo lo he oído. Esto dice el Señor Dios: con el regocijo de toda la tierra te convertiré en desolación. Como te alegraste por la heredad de la casa de Israel, porque estaba desolada, así actuaré contigo. Serás desolación, monte de Seir, Edom todo entero, y sabrán que yo soy el Señor. Ezequiel 36. Tú, hijo de hombre, profetiza sobre los montes de Israel y di: montes de Israel, escuchad la palabra del Señor. Esto dice el Señor Dios: el enemigo ha dicho de vosotros: vaya, los collados eternos han venido a ser posesión nuestra. Por eso profetiza y di: esto dice el Señor Dios: habéis sido desolados y aplastados por todas partes, con el fin de que fuereis posesión de las otras naciones. Habéis estado en labios de deslenguados y habéis sido el oprobio del pueblo. Por eso, montes de Israel, escuchad la palabra del Señor Dios. Esto dice el Señor Dios a los montes y a las montañas, a los valles y las vaguadas, a las ruinas desoladas y a las ciudades abandonadas, que han venido a ser botín y escarnio para las demás naciones de su entorno. Por eso esto dice el Señor Dios: con el fuego de mi celo he hablado contra el resto de las naciones y contra todo Edom, que con el corazón lleno de alegría y el espíritu lleno de desprecio han tomado mi país en posesión para su expolio y escarnio. Por eso profetiza sobre la tierra de Israel y di a los montes y montañas, a los valles y a las vaguadas: esto dice el Señor Dios: hablo con celo y con ira, porque habéis sufrido la deshonra de las naciones. Esto dice el Señor Dios: yo he jurado a mano alzada: las naciones de vuestro alrededor sufrirán también su deshonra, y vosotros, montes de Israel, produciréis vuestros ramos y daréis vuestro fruto para mi pueblo Israel, que está próximo a venir. Yo estoy por vosotros. Volveré a vosotros, seréis surcados y sembrados. Multiplicaré en vosotros a los hombres. Toda la casa de Israel quedará completa, serán habitadas las ciudades y reconstruidas las ruinas. Multiplicaré en vosotros a los hombres y los animales, se multiplicarán, darán fruto y haré que os repobléis como en los tiempos antiguos. Os daré mayores bienes que en vuestros inicios y sabréis que yo soy el Señor. Haré que caminen hacia vosotros los hombres, todo Israel mi pueblo. Te poseerán y serás su heredad, y nunca más volverás a dejarlos sin hijos. Esto dice el Señor Dios: porque dicen de vosotros: eres devoradora de hombres, privas de hijos a las naciones, por eso no volverás a devorar hombres, ni volverás a privar de hijos a tu nación, oráculo del Señor Dios. No permitiré que vuelvas a escuchar la deshonra de las naciones sobre ti, ni volverás a sufrir la infamia de las naciones, ni volverás a privar de hijos a tu nación, oráculo del Señor Dios. Me fue dirigida la palabra del Señor diciendo: hijo de hombre, cuando la casa de Israel habitaba sobre su tierra, la hicieron impura con su conducta y sus acciones. Su conducta era en mi presencia como la mancha de una mujer en menstruación.
Entonces derramé mi cólera sobre ellos por la sangre que habían derramado sobre el país, por los ídolos que lo habían contaminado. Los dispersé entre las naciones y los esparcí entre los pueblos. Dicté sentencia contra ellos según su conducta y sus acciones. Llegaron a las naciones en las que entraron y profanaron mi santo nombre, porque decían de ellos: estos son el pueblo del Señor, han salido de su tierra, pero he tenido compasión por mi santo nombre, que la casa de Israel profanaba entre las naciones a las que llegaron. Por eso di a la casa de Israel: esto dice el Señor Dios: no hago esto por vosotros, casa de Israel, sino por mi santo nombre, profanado entre las naciones a las que habéis llegado. Voy a santificar mi gran nombre, que ha sido profanado entre las naciones, porque lo habéis profanado en medio de ellas. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, oráculo del Señor Dios, cuando ante sus ojos haga resplandecer mi santidad en vosotros. Voy a tomaros de entre las naciones. Voy a reuniros de entre los pueblos y os haré entrar en vuestra tierra. Rociaré sobre vosotros agua pura y quedaréis purificados de todas vuestras impurezas. De todos vuestros ídolos voy a purificaros. Os daré un corazón nuevo y pondré en vuestro interior un espíritu nuevo. Arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Pondré mi espíritu en vuestro interior y haré que caminéis según mis preceptos y guardaréis y cumpliréis mis normas. Habitaréis en la tierra que di a vuestros padres. Vosotros seréis mi pueblo, y yo seré vuestro Dios. Os libraré de todas vuestras impurezas. Haré crecer el trigo y lo multiplicaré, y no os entregaré al hambre. Multiplicaré el fruto de los árboles y el producto de los campos, para que no volváis a sufrir la vergüenza del hambre entre las naciones. Os acordaréis de vuestros malos caminos y de vuestras acciones que no eran buenas, y sentiréis disgusto de vosotros por vuestras iniquidades y vuestras abominaciones. Sabed que no hago esto por vosotros, oráculo del Señor Dios. Avergonzaos y sentid confusión por vuestra conducta, casa de Israel. Esto dice el Señor Dios: el día en que os purifique a vosotros de todas vuestras culpas, os haré habitar en vuestras ciudades y serán reconstruidas vuestras ruinas. Será cultivada la tierra desolada, que había sido un desierto a la vista de todo el que la atravesaba, y dirán: ese país desolado es como el jardín de Edén, y las ciudades arruinadas, desiertas y destruidas ahora están fortificadas y habitadas, y las naciones que quedan a vuestro alrededor sabrán que yo, el Señor, he reconstruido las ciudades destruidas, he replantado lo desolado. Yo, el Señor, lo he dicho y lo hago. Esto dice el Señor Dios: también permitiré a la casa de Israel que me pida hacerles esto. Multiplicaré sus hombres como un rebaño consagrado, como el rebaño reunido en Jerusalén en sus solemnidades. Así las ciudades destruidas se llenarán de rebaños humanos y sabrán que yo soy el Señor. Siracida 20, 1-17. Más vale corregir que airarse. Al que se confiesa culpable y se excusa, no se lo impidas. Como eunuco apasionado por deshonrada doncella, así es el que quiere hacer justicia con violencia. Qué hermoso que el corregido manifieste su pesar. Así evitas el pecado voluntario. Quien calla es tenido por sabio, pero el que habla demasiado es despreciado. Hay quien calla por no tener respuesta y quien calla porque aguarda el momento oportuno. El hombre sabio calla hasta la ocasión propicia, pero el pretencioso y necio adelantan la ocasión. El prolijo en palabras se hace detestable y el que pretende imponerse será odiado. Las palabras del sabio y del necio. Hay quien saca provecho en las desgracias y hay ganancias que pueden convertirse en ruina. Hay regalos que no son útiles, pero hay regalos que rinden el doble. Hay quien por jactarse recibe humillación y quien desde la humillación levanta la cabeza. Hay quien compra mucho con poco y quien paga 7 veces su precio. El sabio se hace querer con sus palabras, pero las cortesías de los necios son cosa perdida. El regalo de un necio no te aprovechará porque sus ojos parecen pedir 7 veces más. Poco dará y en cara te lo echará, abriendo su boca como pregonero. Hoy da en préstamo y mañana lo reclamará. Este es un hombre detestable. Dice el necio: no tengo ni un amigo, nadie agradece mis favores. Segunda de Timoteo 2:14, 3. Esto has de enseñar, advirtiendo encarecidamente en la presencia de Dios que no se discuta sobre palabras, que no vale para nada, más que para la perdición de quienes lo están escuchando. Esmérate por presentarte ante Dios como un hombre honrado, trabajador, que no tiene de qué avergonzarse,
que expone con rectitud la doctrina verdadera. Evita las conversaciones profanas e inútiles, porque llevan cada vez más a la impiedad, y sus palabras corroen como la gangrena. De esos son Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad al decir que ya ha tenido lugar la resurrección y echan por tierra la fe de algunos. No obstante, el sólido cimiento de Dios se mantiene firme con esta inscripción: el Señor conoció a los que son suyos, y todo el que invoca el nombre del Señor que se aparte del pecado. En una casa grande no solo hay vasijas de oro y plata, sino también de madera y de barro. Unas son para usos nobles, otras para usos vulgares. Pues bien, quien se purifique de los usos vulgares será una vasija para uso noble, santificado y útil a su dueño, preparado para toda obra buena. Huye de las pasiones juveniles y sigue en cambio la senda de la justicia, la fe, la caridad y la paz con los que invocan al Señor con corazón limpio. Evita las discusiones necias e insustanciales, pues ya se sabe que degeneran en peleas. Y no es propio de uno que sirve al Señor pelearse, sino ser amable con todos, hábil para enseñar, paciente, que corrija con mansedumbre a los que disienten, por si Dios les da un arrepentimiento que les lleve a reconocer la verdad y a recobrar el sentido, escapando de los lazos del diablo que los mantiene cautivos y sometidos a su voluntad. Segunda de Timoteo 3. Ten en cuenta esto: en los últimos días se presentarán tiempos difíciles, pues los hombres serán egoístas, codiciosos, arrogantes, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, crueles, implacables, calumniadores, desenfrenados, inhumanos, enemigos del bien, traidores, temerarios, envanecidos, más amantes del placer que de Dios. Guardarán ciertos formalismos de la piedad, pero habrán renegado de su verdadera esencia. Apártate también de estos. Algunos de ellos se meten en las casas y cautivan a mujerzuelas cargadas de pecados y arrastradas por todo tipo de pasiones. Siempre están curioseando y nunca son capaces de llegar a conocer la verdad. Lo mismo que Jannes y Jambres se opusieron a Moisés, también estos se oponen a la verdad. Son hombres de mente pervertida, incapacitados para creer, pero no llegarán lejos porque su necedad quedará a la vista de todos, como sucedió con la de aquellos. Tú, en cambio, me has seguido en la doctrina, en la conducta, en los planes, en la fe, en la paciencia, en la caridad y en la constancia, en persecuciones y sufrimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, Iconio y Listra. ¿Qué persecuciones sufrí? Y de todas me libró el Señor. Por lo demás, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán perseguidos, mientras que los hombres malos y embaucadores irán de mal en peor, engañando a otros y engañándose a sí mismos. Pero tú permanece firme en lo que has aprendido y creído, ya que sabes de quiénes lo aprendiste, y porque desde niño conoces la Sagrada Escritura, que puede darte la sabiduría que conduce a la salvación por medio de la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para argumentar, para corregir y para educar en la justicia, con el fin de que el hombre de Dios esté bien dispuesto, preparado para toda obra buena.